Estás escuchando Por la Sombra. Otra forma de escuchar el verano. Once minutos pasaron de las 11 de la mañana y ya le vamos a preguntar sobre la música, sobre todo, pero bueno, también sobre lo que significa la cultura galesa en nuestro país. Pero como anticipábamos al comienzo, en esta segunda hora de Por la Sombra vamos a viajar con la radio. Vamos a hacer desde el Bolsón 728 kilómetros, nos vamos hacia el este, agarramos la provincia, desde la provincia de Chubut, estamos bien cerquita aquí en el paralelo, pero a 700 kilómetros, siguiendo las costas del río Chubut, a unos 15 kilómetros antes de llegar a Trelew, llegamos a Gaiman, localidad que se destaca por mantener costumbres y tradiciones del pueblo galés. Y está con nosotros en línea Marcela Plust, directora de turismo de Gaiman. Hola Marcela, bienvenida a Por la Sombra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, buenos días para todos. Bueno, ahí escuchábamos un poco de música galesa y bueno, la idea es en este bloque que nos cuentes, que nos lleves, que nos ayudes a recorrer este hermoso lugar que bueno, que tiene la cultura galesa tan fuerte, ¿no? Sí, gracias por invitarnos, los vamos a acompañar y a tratar de recorrer lo que es, Gaiman, desde la tradición galesa y lo que es el pueblo en sí, para aquellos que nos quieran visitar. La idea es tratar de hacer un viaje en el tiempo, tratando de recordar la llegada de estos primeros colonos galeses y cómo se mantienen hasta hoy sus tradiciones y sus costumbres. Tengo el dato, Marcela, que un 28 de julio del 1865, llega el primer contingente galés a Puerto Madryn en el velero La Mimosa, y que el 28 de julio es un día muy importante para la comunidad galesa, ¿no? Sí, la verdad que sí, todos los 28 de julio se hace, de hecho, en la ciudad de Puerto Madryn como un simulacro de lo que pudo haber sido el desembarco. Y en realidad, en aquella oportunidad, en 1865, no pudieron quedarse por mucho tiempo en las costas de Madrid porque no había agua para beber, no había agua potable. De hecho, hasta el día de hoy se sigue llevando el agua desde el río Chubut, que está a unos 80 kilómetros de Madrid, por un acueducto. Entonces, imagínate lo que fue llegar a las costas de Patagonia en invierno. Tan solo 153 personas, dentro de las cuales había un montón de mujeres y de niños, cosa diferente a otras corrientes inmigratorias que venían a América en busca de un mejor futuro, ¿no es cierto? En el caso particular de los galeses, el objetivo, más allá de un bienestar económico, el objetivo puntual era justamente mantener el idioma, la religión, las costumbres, cosa que en Inglaterra no lo podían hacer. Era un pueblo minero. Entonces, deciden embarcarse y venir para probar suerte aquí, a las costas del Chubut, en donde realmente los aborígenes que estaban en este lugar, en un primer contacto nunca hubo ninguna mala relación. Llegan a las costas de Madryn, luego vienen caminando a lo que es a la zona del valle, se asientan en lo que es hoy Rawson, por eso es la capital de nuestra provincia. Y imagínate que si era gente que estaba acostumbrada a trabajar en las minas de carbón, no tenían ni idea de lo que era la agricultura. Tiraban semillitas, esperaban a que lloviera. Acá no llueve nunca, no tenemos la calidad de la tierra que tienen ustedes allá en Bolsón, ni tampoco la humedad, ni tampoco las lluvias. Así que tiraban las semillas, esperaban a que lloviera, no llueve nunca, generalmente si llueve es invierno, donde las heladas son bastante fuertes. Y en el verano, el río Chubut, como nace en la cordillera y está influenciado por los deshielos, muchas veces en el verano no tenía caudal suficiente como para tener nivel. Hasta que un buen día, dice la leyenda que fue una mujer,
la que observó, la que le sugirió a su marido que un día que el río estaba alto, y le dijo, che, ¿por qué no abrís un canalcito y haces que el agua corra para este lado, una parcelita en donde habían puesto unas semillas de trigo? Y ese fue como el punto, el quiebre, como para que comenzara el éxito de la colonia, ¿no es cierto? La idea de abrir canales de irrigación como para poder hacer que esos cultivos prosperaran. Claro. Y fue así como la colonia comenzó a recobrar vida, muchos que estaban bastante desilusionados con esta cosa, ¿no?, de la tierra prometida, pero que la tierra prometida la verdad que no era tan color de rosas. Entonces, con esto desde el comienzo de la irrigación, deciden ir a Gales y también ir a Estados Unidos a buscar galeses que años anteriores se habían mudado allá, y así fue como 9 años más tarde un grupo de galeses de Gales y galeses de Estados Unidos llegan a Gaiman. Gaiman, en realidad, sí, si bien es el pueblo conocido como digamos, la sucursal de Gales en Patagonia, claro, en realidad su nombre deriva de una palabra nativa, de una palabra tehuelche que quiere decir punta de piedra o piedra de afilar. Ajá. Ya que los nativos que venían y que andaban cazando guanacos en las costas del río Chubut, aquí en esta zona del valle, llamaban así al lugar. Y debido a la excelente relación que hubo entre los originarios y los europeos llegados, este grupito que llegó de Estados Unidos y de Gales, entonces es que deciden mantener ese nombre. Esto nos habla del respeto de este buen intercambio, y es lo que hace que hoy por hoy el eslogan de nuestro pueblo sea encuentro de cultura. Claro, claro. Y así fue como, bueno, ya instalados en Gaiman, que está a través del río hoy vamos por la ruta y son como unos 40 kilómetros que separan a Gaiman de Rawson, ya la superficie de irrigación, la superficie de cultivo, las esperanzas renovadas, comienzan a diseminarse, a repartirse las tierras, les otorgaban 100 hectáreas a los matrimonios o a las parejas jóvenes que se formaran aquí en los comienzos, y 50 hectáreas a los solteros. Comienzan a instalarse, y obviamente como la mayoría de la población vivía en la zona rural en esa época, también es como, bueno, los fines de semana se juntaban entre vecinos, así por el barrio, por así decirlo, en la zona de chacras, ¿no es cierto? Se juntaban en la casa de fulano, en la de Mengano, o en un galpón, y así era como un vecino por ahí le decía, che, ¿qué le parece si dono un pedazo de tierra y construimos una capilla, ¿sí? Una iglesia. Claro. Y aprovechamos en este mismo lugar, en este mismo espacio, le damos unas clases dominicales y le damos un poquito de escuela y hacemos tareas para los chicos, y así fue como se fueron organizando, y así fue como Gaiman se convirtió en el primer municipio, es decir, el primer consejo deliberante, o la primera idea de organización gubernamental aquí en la Patagonia fue en Gaiman, justamente. Claro, y es así, vos me preguntabas del 28 de julio, sí, y para no irme más por las ramas, es así como hasta el día de hoy, el 28 de julio es una gran fiesta en donde en muchas de esas capillas que siguen estando en pie como testimonio de este pasado, abren sus puertas ese día en particular para servir el té galés. Si bien Gaiman también es famoso por las casas de té, ¿no es cierto?, los salones o los lugares en donde los turistas pueden venir y tomar un riquísimo té todos los días del año, claro, pero en particular en las capillas, que algunas tienen sermón, es decir, tienen culto todos los domingos, otras tienen domingo por medio, otras tienen una vez por mes, según la cantidad de fieles que hayan quedado, ¿no es cierto?, viviendo en la zona rural, pero el 28 de julio es una fiesta. Ese día todas las capillas abren sus puertas, la gente empieza a llegar a partir de las 2, 3 de la tarde, y bueno, antes de la pandemia, por ejemplo, en una de las capillas que está acá cerquita de donde yo vivo, habían pasado 300 personas. Y es como que la gente
los mayores vuelven a la misma capilla en donde tomaban o donde se criaron. Hay gente que prefiere por ahí visitar diferentes capillas, y entonces cada año va a chusmear el servicio en cada una de las diferentes capillas. Y bueno, la verdad que es un día festivo. Claro, sí, ni hablar que sí, eso es lo que por ahí estuve viendo. Bueno, me hiciste imaginar el invierno de 1865 en Puerto Madryn. Me imagino que no habrá sido nada agradable la adaptación, pero qué perseverancia, ¿no? Para buscar un lugar productivo, para poder asentarse. Y todo para poder llevar adelante la cultura, la religión, que como decías, en Europa, en Gran Bretaña, Inglaterra no le tenían tan permitido a la cultura galesa llevar adelante estas costumbres. ¿Qué población tenemos hoy en Gaiman y en dónde se puede ver esta identidad galesa, digamos, además de esto del té? Me imagino que en la gastronomía también, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mira, con respecto a la población, estamos esperando el censo de mayo y creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa, porque bueno, hasta hace no mucho tiempo decíamos que Gaiman tenía 5.000 habitantes, después de un censo al otro fue como wow, una sorpresa, pasamos a tener 10.000, y ahora debemos andar en los 13.000, calculo, contando al área urbana con la zona rural. Pero también la realidad es que hay mucha gente de Trelew, que es una ciudad que está acá cerquita, 20 kilómetros, también busca Gaiman como un lugar en donde, bueno, todavía hay vida de pueblo, ¿no es cierto? Así que calculo que más o menos andamos en los 12.000, 13.000 habitantes. Y esto de, bueno, ¿dónde se ve lo de la cultura galesa? Sí. Mira, al menos todo este verano, y todavía estamos extendiendo la temporada turística hasta Semana Santa. Los martes, jueves y sábados está abierta la capilla Bessel y la capilla Vieja, que son como entre comillas, la catedral de las capillas galesas, para una comparación, ¿no? Para aquellos que son de la religión católica. Uh-huh. Es una capilla muy emblemática, entonces hemos abierto las puertas al turismo, más allá de que ahí hay culto todos los domingos. Después, bueno, está la primera casa. Gaiman conserva su primera casa construida en 1874 con las piedras de la loma, está en el área urbana, entonces muy cerquita. Gaiman tiene una geografía bastante particular, tiene unas lomas a las que nosotros llamamos bardas, sí, insertas en el medio del pueblo. Entonces, bueno, la vida transcurre a lo largo de lo que es el casco histórico. Es una avenida principal, una calle costanera a orillas del río, y algunas calles que suben entre medio de esta geografía de lomadas. Entonces, con las piedras de esas lomas, que es como una arenisca bastante dura, construyeron una casita en 1874 y eso sigue estando en pie. La primer casa de Gaiman. Es un museo histórico. Años más tarde llegó el ferrocarril a Gaiman, porque debido a que las cosechas de trigo eran cada vez mejores, decidieron construir en 1886 un ferrocarril que unía el valle con este puerto natural de aguas profundas que es la ciudad de Puerto Madryn. Entonces el ferrocarril años más tarde llegó también a Gaiman, y como resabio de ese ferrocarril tenemos la antigua estación de tren, que también es un museo histórico, el túnel, porque debido a esto que te contaba de las lomadas que están en el medio del pueblo, tuvieron que horadar esta roca y atravesar una de esas lomas. Entonces hay un túnel por donde pasaba un trencito de trocha angosta, que también es un museo histórico regional en sí. Claro. Hay otro museo de historia que se llama la Casa del Poeta, que cuenta un poco más acerca de cómo fue prosperando la vida de la colonia. Así que en realidad esto de lo de la cultura y de la tradición galesa está plasmado en los museos históricos que hay en el pueblo, en las callecitas del casco histórico, en donde hay muchos edificios que fueron construidos entre 1880 y 1920, que son parte de lo que es el patrimonio histórico-cultural. Estamos terminando de desarrollar un circuito turístico en el cementerio de Gaiman, porque tiene unas tumbas, unas lápidas hechas en granito,
y hechas en pizarra, que es una piedra negra traída de Gales, es decir, la gente fallecía, eran sepultados, mandaban, no había ni mail ni WhatsApp, pero mandaban a hacer las lápidas en piedra pizarra en Gales, y bueno, en el barco que trajera, se mandaba trigo para allá, y en el barco que traía provisiones para seguir prosperando en la colonia, entre esas cosas también llegaban las lápidas de los difuntos. Así que el cementerio de Gaiman también es otro diamante que estamos terminando de pulir con respecto a esto que tiene que ver con la tradición galesa. Y obviamente que la música que ustedes pusieron como cortina de inicio es un himno que se llama Calonlán, es un himno corazón religioso, puro, ¿no? Que se usa para los entierros, para los cumpleaños, para los casamientos, se usa para todo, porque la verdad que el significado de su letra es bellísimo. La mayoría de la población, aunque no sea descendiente de galeses, aquí en Gaiman es como que sabe parte del estribillo en castellano o alguna de las estrofas en galés, y eso se puede también percibir, por ejemplo, el martes pasado, que fue el día de San David, que es el patrono de los galeses. Hubo un concierto organizado por gente de la Escuela de Música de Gaiman, gente del coro, gente de la capilla, y fue un conciertito que te juro que era, pero un placer estar ahí sentado por casi 2 horas escuchando recitar y cantar a distintas personalidades de acá, ¿no?, conocidas del pueblo, y que es una maravilla. Y ese tipo de cositas son perlitas que cada tanto suceden, solo hay que estar al tanto, ¿no?, de eso. Se publica todo en las redes sociales, pero son cosas que suceden a menudo. En el mes de septiembre hay una competencia de canto y poesía que se llama Stable de la Juventud, y eso dura una semana. Así que en realidad, con respecto a aquellos que quieran venir a visitar Gaiman, pueden encontrar distintas fechas puntuales en donde hay seguro actividades, y si no, bueno, los museos están todos los días abiertos, se puede, también hay una escuela primaria, jardín de infantes y escuela primaria, en donde se enseña el idioma galés. Entonces también hay nuevas generaciones que están hablando el idioma y que participan de todas estas competencias culturales, y se pueden ver a veces, qué sé yo, algún show o alguna cosa en donde los chiquititos bailan con los trajes típicos. En fin, van a tener que venir a Gaiman como para poder entender bien esto de que les estoy hablando. Marcela, no puedo dejar de preguntarte, algo que tiene que ver con la historia un poco más contemporánea, que es cuando la princesa de Gales, Lady Di, fue a tomar el té a Gaiman, ¿no? Sí, ya pasaron más de 15 años de eso, pero bueno, sigue siendo una constante, ¿no?, en las preguntas de los reporteros o de la gente o de los viajeros, de la gente que viene, ¿A dónde fue Lady Di? Te preguntan, ¿no? A visitar el pueblo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Lady Di o cómo fue esa situación? Y en realidad, obviamente que fue bien recibida por la figura emblemática que era, por su carisma, porque era una persona realmente muy querida, reconocida mundialmente, ¿no? Y en particular en Gaiman fue recibida en la plaza, se hizo una salutación oficial, pero en realidad el título honorífico de princesa de Gales es un título impuesto por la corona británica, por lo tanto no es un título al que los galeses, digamos, le hagan mucho homenaje, ¿no es cierto? De todos modos, por una cuestión de diplomacia y de respeto, y por su imagen, ya te digo, por lo que era ella en sí como persona, como humano, fue muy bien recibida. Y sí, obviamente luego fue a tomar el té a una casa que, por cuestiones de seguridad, quedaba del otro lado del río y que había sido recientemente inaugurada. Obviamente que esto hizo que Gaiman tuviera un marketing muy particular, porque imagínate que ser un pueblito perdido, recóndito en el fin del mundo, que pase a estar en la época en la que todavía no había redes sociales ni nada de eso, pero pasar a estar en las tapas de los diarios o del mundo, obviamente que eso ayudó mucho a la imagen de Gaiman, y eso hace que por ahí vos andás viajando por cualquier lugar del país
y decís que sos de Gaiman y todo el mundo asocia esta pregunta que vos me acabas de decir, claro. ¿no? ¿Por qué estuvo Lady Di? Porque es claro, porque el té galés, porque no sé qué, ¿no? Obviamente que esa imagen recorrió el mundo y fue realmente muy importante para la movida turística de nuestro pueblo. Bien, Marcela, además de tomar el té, me imagino que también hay lugares, como decías, tanto museos, pero también me imagino que el río Chubut tiene su importancia y obviamente la naturaleza y la posibilidad de refrescarse. ¿Cómo es el clima en Caimán? Mira, la verdad que sí, el río Chubut pasa por el medio del pueblo. Lo que tiene el río es que es bastante traicionero. Entonces no hay un balneario, pero sí obviamente que le da un marco natural, un verde, un entorno, claro, que la costanera es una tentación, ¿no es cierto?, para todos los visitantes y también para la gente local. Mucha gente que, ahora que ya afloja un poco la temporada estival, el otoño se presta para que toda la gente de las otras localidades vecinas, de Madryn, de Comodoro Rivadavia, de Trelew, vienen el fin de semana a dar una vuelta al pueblo, una vuelta al valle y a tomar unos matecitos en la costanera del río en Gaiman, que es como un clásico de la vuelta al perro del domingo, ¿no? Entonces ese marco hace que sea también un atractivo en sí. El club de kayak que hay en Gaiman, el club Camu y Kayak, también está intentando empezar a desarrollar alguna actividad turística al respecto, ¿no? Algunos paseitos. Y lo que tiene con respecto a esto de si la gente se baña o no se baña en el río, es que es un río muy traicionero, porque, claro, en los últimos años se ha traído muy poca agua debido a que no ha habido nieve, o sea, todo eso lo sabemos todos y muy bien, y el río cada vez tiene menos agua, lo cual hace que tampoco uno lo ve y dice, esto no es un río profundo. Antes cuando, qué sé yo, te llegaba a las axilas, después te pasó a llegar, el agua te llegaba a la cintura, ahora hay momentos en el verano que te llega a la rodilla, pero lo que tiene es que tiene pozones muy profundos, entonces no te podés fiar. Claro. Vos vas caminando por el río y de repente, te perdiste en un pozón, y entonces la gente de acá local le tiene mucho respeto porque es un río muy traicionero. Entonces, muy lindo, pero para tomarse unos mates, sentadito en la orilla. En la costa. Y nada más. Totalmente, Marcela. Con respecto a otra de las actividades que ofrece Gaiman, que es por ahí más para poder verlo desde lejos, sí, es la posibilidad de hacer un trekking, una caminata en un parque paleontológico que está en la margen sur del río. Hay que recorrer unos kilómetros por la zona rural, visitando chacras que se dedican a lo que es la producción, ¿no es cierto?, agrícola, y de repente te insertás en un paisaje lunar. Llegás con tu vehículo hasta un estacionamiento en donde hay un lugar que se llama Parque Paleontológico Bringüín, estacionás allí y comenzás una caminata a una de estas lomas que en realidad es el perfil de la meseta patagónica que llega al valle, y ahí comenzás un viaje en el tiempo. Pasás del presente a 40 millones de años y empezás a recorrer, a subir un sendero en el que vas recorriendo y vas encontrando fósiles de mamíferos terrestres que vivieron en los tiempos en donde, ya habían desaparecido los dinosaurios, en donde el paisaje de Patagonia era como una sabana arbolada, como una sabana de África. Marcela, y de repente te metes en el mar y te encontrás con un montón de fósiles marinos. Fósiles marinos, qué lindo. Marcela, te agradecemos muchísimo por este recorrido, haber viajado en el tiempo también para conocer la cultura galesa, esta colectividad galesa, la comunidad galesa en Argentina, cerquita ahí de Trelew, en Gaiman. Así que hemos recorrido un poco la historia y esos lugares hermosos que hacen a su pueblo. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y los esperamos cuando quieran. Están invitados a venir a Gaiman a conocer. Obviamente a tomar el té y a conocer esa hermosa cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau.
Hablábamos con Marcela Plus, directora de turismo de la localidad de Gaiman. Por la sombra, otra forma de escuchar el verano.